con Mercedes Malavera aquí hablando. Yo sé que no es como lo loco porque la gente entiende. Mira, Venezuela está llena de dolor, 23 años de confrontación, aquí se fueron nuestros hijos, nuestros primos, los muchachos se fueron para el Carrizo, un gentío, pero además la vida cuesta mucho, el salario no vale nada, el país no tiene futuro, no tiene perspectiva, y luego sigue la misma peleadera. Y la gente ha rechazado la peleadera porque la gente lo que quiere es que la quieran. Ayúdame, pana, necesito comprar una cosa, dame una platica, resuélveme la vida. Párame, lo que están diciendo los venezolanos, háganme caso. ¿Por qué Chávez tiene 50 y no sé cuánto por ciento en las encuestas? Porque Chávez puso como protagonista a los pobres. Y llegó un momento, ¿tú te acuerdas que la campaña era Chávez corazón del pueblo? Entonces la gente de Chávez que me quería, a esta gente que ni me nombra, que ni me reconoce, ninguno, pues vivo de la nostalgia, pero eso es lo que expresa un profundo dolor. Oye, yo quiero que me quieran. Sí, fíjate, el país está en una situación dificilísima aquí, desde el punto de vista político, ya hemos hablado y podemos seguir hablando, ahora hablemos del tema económico, ¿no? Maduro no lo dijo porque era partidario de Chávez, pero Chávez le dejó a Maduro un país hipotecado, un país con altísima deuda, y los precios del petróleo es la misma dinámica que ya conocíamos. Cuando suben, el país no solo gasta todo lo que ingresa por petróleo, sino que además se endeuda para deber más. Y cuando bajan, vienen las vacas flacas, entonces no hay dinero, los sueldos se vienen al piso, el gobierno no puede asumir las cargas de sus trabajadores, etcétera, ¿no? Esto es una dinámica que tiene más de 20 años, tiene por lo menos 30 o 40 años viviéndola, y ahora lo que hay que hacer es un plan de ajustes macroeconómicos que sabemos que son súper perjudiciales para los gobiernos. Los llenan de impopularidad, la gente no entiende por qué se tiene que amarrar así el cinturón, y sobre todo vienen los contrastes, gente que vive alrededor de una clase política con lujos, gastos, y es todo lo que reclaman los maestros y estos voceros del magisterio, etcétera, y el contraste con unas personas que no tienen servicios básicos, no tienen sueldo, no tienen... La clase política debería de todos los colores, desde los rojos hasta los azules, deberían tener una reflexión que permita que surja en el país gente reformista, gente que independientemente de su ideología y de su procedencia sean capaces de entender los cambios económicos que el país necesita, los políticos, las reformas que necesita el Estado, etcétera, para poder asumir los cambios económicos que no se van a poder llevar adelante si no hay financiamiento internacional. La gente, cuando uno habla, yo lo mido en mis redes, sobre todo en TikTok, que está tan de moda, cuando uno habla de financiamiento del Fondo Monetario, la gente no le gusta. O sea, se ponen así como que no, que devuelvan lo robado, que devuelvan los fondos congelados. No, señores, eso no es suficiente. Además, esos bancos multilaterales no solo prestan dinero, sino que lo prestan para cosas muy concretas. Existe un acompañamiento técnico, un seguimiento, una cosa que obliga a que el dinero se invierta en lo que se tiene que invertir. Planes sociales, fondos de jubilación, sueldos, etcétera. Todo eso hace falta. Dime tú, ¿qué lejos estamos con esta peleadera, con el rollo de las primarias, con el rollo de que yo soy mejor que tú, yo sí lo voy a poder hacer y tú no? ¿Qué lejos estamos de ver en los medios, en las redes, un grupo de gente que manifieste un carácter reformista como el que tuvo Adolfo Suárez, por ejemplo, en España, y que fue llevando a España a una modernización que, bueno, que le permitió salir de la pobreza y del atraso y del aislamiento y del bloqueo? Oye, yo pienso en eso y me parece fascinante. Me parece fascinante formar parte de una generación de políticos reformistas, de gente que se pueda entender con los distintos factores políticos, ideológicos, y que podamos encontrarnos en una serie de reformas, no mías, ni de este grupo político, del país, del Estado, que permitan estabilizar, permitan levantar sanciones, permitan hacer las reformas del Estado para que el Estado sea un poco más acotado, para que asuma mejor las dinámicas fluctuantes del petróleo, etcétera. Me parece que tenemos un proyecto por delante bellísimo. No sé cuándo lo vamos a hacer, ojalá que lo podamos ver y que podamos ser parte de él, pero es tarde o temprano lo que tiene que pasar en Venezuela. Mira, yo amo a mi país, no me voy a ir. Yo también. Amo a mi gente, Sí. quiero que la gente viva bien, por lo cual yo pretendo hablarle a la mayoría, el 70%. A mí ese otro grupete, como tú mismo dices, colaboracionista, peor. Yo quiero que el gobierno y la oposición se entiendan para que la gente
viva mejor, tenga para mejor que haya salario. gobernabilidad. Y para que haya estabilidad y no más conflicto. Estabilidad, exactamente. Claro. Esa Entonces, es la clave. Claro, la clave es salir de ellos. Mira, hace no tiempo... votarlos, no extinguirlos, sino sencillamente superarlos. Hace tiempo que la sociedad occidental entendió que la gente, que la política o los sistemas de gobierno no se pueden basar en si la gente es buena o es mala, ¿no? Si la gente es digna o es indigna, o es moral o es inmoral. Tiene que haber un sistema que equilibre el poder. Y eso es lo que desde la Revolución Francesa estamos viviendo. O sea, es muy elemental lo que hay que hacer, recuperar variables democráticas. No es que vengan los buenos a gobernar, o como dices tú, los puros. Eso es exactamente el mismo discurso demagógico que nos trajo a los 23 años de confrontación. Decir, váyanse todos, que tengo que llegar yo con mi grupo, que nosotros somos los puros, los buenos, los pobres o los ricos, o como lo quieras llamar. Eso sí, desplazo a los otros. ¿Para qué? Bueno, para multiplicar la corrupción, porque eso es lo que termina pasando. Se multiplica la corrupción, se multiplican los errores, se multiplica la complicidad y no se logra dar ninguna estabilidad en el gobierno, sino que siempre va a haber un grupo queriendo desplazar al otro. Ese péndulo me parece que sigue siendo el gran tapón. Como tú dices, 70% del país está al margen de eso. Pero quienes ostentan hoy el protagonismo de la política, me parece a mí que siguen siendo tanto del lado del gobierno como del lado de la oposición los mismos que no quieren las reformas. El gobierno, el partido de gobierno debe tener gente reformista dentro de sus filas y tampoco las dejan expresarse. No les dan ningún tipo de espacio para que hagan propuestas que no sean extremistas, de no volverán, de patria o muerte, no, fíjate que no los dejan. Y en la oposición, pues a duras penas, hay un liderazgo pequeño, concentrado, que tampoco permite, tienen redes, tienen laboratorios, tienen mucho dinero, y tampoco permiten que se expresen otras visiones, aunque en la oposición, por supuesto, que hay mucha más libertad, ¿no? Ahora, fíjate, tú tocas el tema económico. Durante el gobierno de Chávez, bueno, primero, Chávez llega al poder por una crisis evidenciada desde 1977, que comenzó a caer la moneda, el Viernes Negro y todo lo demás. Pero Chávez llega al poder, agarra ese platero, porque el petróleo, él tiene una política distinta a Justi, que era vender petróleo por todos lados, más bien con López regular los precios, agarra mucha plata, pero Chávez no sabía por dónde iba. Esa es la verdad. Entonces empezó a regalar la plata, ¿tú te acuerdas? Hasta Nueva York, a Harlem le regaló gasolina. No sabía por dónde iba porque él tenía la cosa ideológica de ser rico es malo, el capitalismo es perverso, la empresa privada maluca, el Estado dueño de todo, y lo agarró el socialismo y su crisis, que la Unión Soviética, Cuba, todos los países que se metieron por la vía del socialismo de Estado, fracasaron porque no eran productivos, económicamente no satisfacieron las necesidades de los más pobres ni de los necesitados. Pero si hubiera cogido para China en 40 años se convirtió en un fenómeno porque se volvió un país productivo, competitivo. O Brasil, hubiese hecho lo que hizo Brasil. Entonces, con su amigo Lula. A Maduro le tocaron las vacas flacas, pero Maduro sí entendió que tiene que ser productivo, solo que tiene unos problemas internos ahí que lo amarran. No se atreve a ser el líder del reformismo, porque debe tener, aunque ha ganado muchas batallas internas, y eso es evidente, público y notorio, pues no tiene el suficiente respaldo, la suficiente fuerza para llamar a unas reformas que impliquen reformas democráticas, que es lo que les cuesta a ellos. Democratizarse para democratizar al país. Porque les cuesta hacer lo que hizo el PRI. Mira, el discurso radical no acepta reformas, reformista te dice, revisionista, porque tiene que ser todo de un solo golpe. Y porque tienen miedo, porque si... Y miedo tiene Yesenia. Del otro lado...